qué sucede? Mira, últimamente mucha gente en sesiones individuales plantea el tema del dinero, de la dificultad para conservarlo, para generarlo. eh, y el dinero está muy relacionado con la energía, con una energía que se produce cuando damos algo y recibimos algo a cambio, ¿sí? Entonces está muy relacionado con nuestra relación con la vida y bueno, y en consecuencia con la madre, ¿no? Este, entonces sí, van surgiendo muchas otras implicancias que tienen cuando puedo mirar mi relación con el dinero, porque no es el tema del dinero, sino cómo me relaciono yo con el dinero. Si podemos ir a casos concretos, y está bien que la raíz puede ser pueden salir de un montón de lados, pero para Ujú. ejemplificarlos un poco, para la persona que diga, ok, me cuesta sostener el dinero, genero, pero de alguna manera se me va. Habitualmente, de lo que has visto en sesiones, ¿a qué puede estar relacionado eso? Sí, muchas veces está relacionado con implicancias. Implicancia es un término por ahí medio técnico de las constelaciones, pero tiene que ver con esto de adjudicarse como reparar el destino de otro. Y es un acto de soberbia que lo tenemos como niños que somos en algún punto, de creer que podemos sanar algo de lo que pasó, que podemos ser mejor, hacer mejor algo que un antepasado hizo. Eh, y ahí se produce un desorden. Nosotros en las constelaciones lo que observamos mucho es esto, ¿no? Bert Hellinger hablaba de que para que fluya el amor, primero viene el orden en todo sistema familiar. Y cuando hay un desorden, no fluye el amor y no fluye el dinero, no fluye la abundancia, no fluye el éxito. Entonces se bloquean un montón de cosas cuando hay un desorden. La soberbia de pensar que lo vamos a hacer mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nosotros no nos va a pasar, eh, a veces hace que también bloqueemos eso, Mm. que sí, que generemos ese desorden de yo mejor que vos. Eso produce, quizás no somos conscientes de ese proceso que se está sucediendo internamente, ¿no? No, 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 para nada. No, las lealtades por eso son invisibles, porque no nos damos cuenta, somos ciegos a eso y lo hacemos por amor, nadie lo hace por Claro. maldad ni por egoísmo, sino que lo hacemos desde el amor que tenemos como hijos a nuestro sistema, el sistema al que pertenecemos, al margen de que nos llevemos bien o mal. Sí. Acá hay que hacer una diferencia muy puntual entre lo que es cómo me relaciono yo en lo cotidiano con una emoción más fuerte y más interna, que por más que yo me lleve mal con mi mamá o no me hable hace 10 años, hay un amor que está ahí porque es de donde viene la vida, es de donde vengo. Ujú. Cuando yo no soy consciente hago un montón de acciones que son contrarias al deseo ese de pertenecer y de devolver de alguna manera ese amor. Y entonces puede suceder que lo que menos queramos que pase en nuestra vida termina sucediendo. Termina sucediendo tal cual. Mm. En esto que yo te decía de las lealtades invisibles, a veces sabemos, conocemos la historia de nuestra familia y decimos, bueno, a ver, en mi casa yo me enteré en algún momento, supe que a mi bisabuela cuando enviudó la estafaron. Sí. Y conscientemente yo creo que voy a hacer todo y estoy cuidándome de que nadie me estafe. Pero Mm. hay algo inconsciente mío que al que sentirse superior a esa abuela hace que yo no tenga el permiso para hacerlo distinto, un poquito Claro. distinto. Mm. Entonces en las constelaciones lo que trabajamos es la conciencia, esto de poder mirar dónde está el desorden, hacerme cargo de mi lugar, volver a mi lugar de hija, nieta, de la última en esa cadena de mujeres, o la más pequeña, y cuando uno toma conciencia ya hay algo una palabra que, que, que es muy interesante, que es la responsabilidad, ¿no? Es la habilidad para responder, la habilidad para hacerme cargo del lugar que me toca y de hacer mi trabajo para mí. Si Ujú. no estamos queriendo salvar a otros, hacer el trabajo de otros, Tal y cual. eso genera desorden.
Y todo lo que se genere desorden rompe la armonía que debería haber en un sistema familiar para que fluya el amor y fluya el bienestar. Mm. ¿Y qué representa papá en el caso del dinero en constelaciones? ¿Tiene que ver con el sostén en el caso del padre? ¿Y en el caso de la madre tiene que ver con tomar la vida y la abundancia? ¿O cómo se identifica? En el caso del padre tiene que ver con el éxito, porque el padre es el permiso para el afuera, el padre es la presentación. Hay una imagen muy linda que es que cuando nacemos, o sea, la primera imagen, la primera relación que tenemos y el primer contacto es con nuestra madre, ¿sí? De ahí viene la vida. Y cuando esta madre se lo presenta al padre, es el padre el que presenta el hijo al mundo. Entonces el éxito, el mundo, el trabajo vienen de la mano del padre. Si yo puedo respetar al padre que me tocó, aceptarlo tal cual es, con los precios que pagó para que yo tenga la vida, es más factible que esté abierto el camino del éxito y el camino del trabajo. Y cuando hablamos de trabajo con reconocimiento, ¿no? Porque creo que es lo que todos esperamos de un trabajo, que sea reconocido. Ujú. ¿Y en el caso de la madre? Y desde la madre viene la abundancia, por eso también el dinero. Mm. La madre es la abundancia y es la vida. Y es lo más difícil y me pasa mucho que cuando empezamos a trabajar el dinero, eh, en sesiones individuales hacemos una entrevista, charlamos bastante y surge esto, ¿no? No, bueno, pero mi mamá no. Y bueno, pero ¿cómo querés que todo esto funcione y que todo esto fluya cuando no podemos hacer el gesto más primitivo, que Claro. es decirle sí a esa madre que nos tocó? Por una cuestión muy sencilla, no la podemos cambiar. No podemos volver para atrás, apretar un botón y elegir otra mamá. Es Claro. esa que nos tocó y es inteligente y es sabio y es sano aceptar que es esa, asentir, que Kellinger usa mucho esta palabra, asentir, que es Ujú. decir sí, porque aceptamos con la cabeza, como que primero estoy de acuerdo y después acepto, pero cuando asentimos decimos sí, aunque no estemos de acuerdo con cómo fue. Que eso se siente en el cuerpo, ¿verdad? Hasta Se como que siente no en haya el un cuerpo. cambio corporal, Mm. creo que es como que no lo terminás de integrar. ¿Puede Sí, ser? y por eso nos pasa mucho que me dicen, ay, pero hace tantos años que hago terapia que yo, o sea, nosotros no competimos con los Con los terapeutas. psicoterapeutas ni con los psiquiatras, sino que al contrario fomentamos que todo el que quiere, lo necesite, tenga su acompañamiento, pero a veces es necesario que algo pase por el cuerpo. La Ujú. cabeza tiene mucha información, pero también tiene mucho freno eso, y el cuerpo es honesto, el cuerpo no miente. Claro. Eh, en esto, bueno, pasa mucho en una constelación que vos decís, no, 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 yo con mi mamá no, que eso no la puedo ni ver, y pones un representante para quien Mm, está haciendo la consulta y pones un representante para la madre, y ese niño lo único que quiere es que su madre lo abrace y correr hacia esa madre. claro, Y claro, en la claro. cabeza nos estamos diciendo todo el tiempo que no, que estoy peleado, que no, que ella no fue la mamá que yo quería que fuera. Entonces, Entonces, cuando vemos esa incoherencia entre lo que dice el discurso, el relato y lo que tenemos armado en la cabeza, el cuento que me conté toda la vida, y en la energía del cuerpo y de las emociones, bueno, ahí hay algo que mirar. y ahí, Laura, te pregunto, puede pasar, claro, que justamente cuanto más entonces rechace, entonces como que podríamos decir, estoy rechazando un poco la abundancia de la vida. Sí. Y preguntarte por lo contrario, ¿qué pasa con los hijos que en relación al dinero, ¿no? Se hacen cargo de papá o se hacen cargo de mamá? ¿También sería como una forma de no tomar quizás la abundancia o la riqueza? ¿Cómo funcionaría en ese caso? Cuando se hacen cargo de papá y mamá adultos, adultos Sí. mayores. Eh, sí, o no, no adultos mayores, pero como que, ¿viste cuando el hijo no está en rol de hijo, está en rol de padre del padre o de padre Uh-huh. de la madre? Así. Sí, a ver, no pasa, no, esto no es matemático, no es que Claro. siempre que pasa tal cosa surge lo otro. Estamos hablando de seres humanos y cada caso y cada persona es única y cada relación, cada vínculo es único y va cambiando en el tiempo. Ahora, si tenemos que trazar una generalidad,
mientras el hijo sepa cuál es su lugar, si yo tengo que ayudar a mi mamá económicamente porque ella en este momento no puede, no tiene, ¿sí? Pasó por una circunstancia de la vida, pero yo internamente soy consciente de que ella vino primero y que por eso es más importante, eh, esa ayuda no es soberbia, esa ayuda no es desordenada, ¿sí? Entonces yo puedo ayudar desde un poco de compensar lo que me dio esa madre, y, pero tiene mucho que ver con internamente cómo uno se siente y dónde uno se posiciona. Eh, ¿Por qué hablamos de jerarquía? Hellinger habla de órdenes del amor, y uno de los órdenes del amor es la jerarquía, ¿sí? Y no en el sentido de jefes, sino de importancia por la aparición en la vida. Entonces, los abuelos están primero, después vienen mis padres y después vengo yo. Si Ujú. yo respeto esa jerarquía de que mi mamá es más importante porque tiene más sabiduría, aunque yo tenga más información, ella es más sabia porque está antes en la vida. Entonces, si yo puedo respetar ese lugar y siempre en relación con mi mamá ponerme en hija, hay un orden, independientemente de que en la relación yo pueda eventualmente durante un tiempo ayudar. Y hay una cosa muy linda que tiene que ver con esto de desde dónde ayudo yo. Si yo ayudo desde pensar que el otro está roto y lo tengo que arreglar, si ayudo desde pensar que yo soy mejor y sé más, por eso lo hago chiquito al otro desde mi ayuda, o si lo ayudo haciéndolo grande. Tiene mucho que ver con la dignidad, con respetar la dignidad del otro. Ujú. Eh, entonces es más una cuestión de conciencia y de actitud desde el lugar en el que yo me posiciono. Mm. Y en ese caso, ¿cómo se reflejaría o quizás en términos, no sé si de trabajo o en términos de concretamente de manejo en relación con el dinero? ¿Será que nos permitiríamos recibir o se bloquea al ponernos quizás en esos lugares que no nos corresponde de manera inconsciente? Se Ujú. bloquearía de esta forma. Y sí, claramente se bloquea todo, se bloquea el flujo del amor, se bloquea el flujo del dinero porque es una energía, que Claro. después decimos, bueno, pero si yo hago todo, eh, y a veces lo único que falta es agradecer, porque también viene de la mano del agradecimiento, ¿no? Cuando uno puede agradecer lo que sí tiene, deja de mirar desde la carencia. Si yo no puedo reconocer lo poco que tengo, que a lo mejor es solamente un techo, o a lo mejor es solamente un trabajo que no está retribuido de la manera que debería, pero tengo un trabajo y yo no puedo agradecer eso, estoy mirando solamente la falta. Y cuando yo miro la falta, no miro los recursos que tengo, no miro Mm. lo que sí tengo, lo que sí me da la vida. Pero además se siente como que rechazarías lo que tenés. Entonces, si Ujú. rechazás lo que tenés porque no estás conforme, ¿Por qué te llegaría más? exactamente. Sí. Y hasta aquí hasta acá resumidas cuentas, todo se vuelca al agradecimiento, pero también preguntarte, Lau, en el caso, por ejemplo, que también se ve cuando no me permito crecer más, ¿no? Porque quizás venimos de una familia que trabajadora, ¿no? Como que no ha pasado quizás mucha carencia, pero ha tenido lo justo, y yo de pronto digo, ah, no, bueno, pero yo me quiero permitir vivir un poco más en libertad económica, o lo mismo, independientemente de dónde hayas venido, ¿verdad? Ujú. Eh, y, y me limito a crecer hasta ahí nomás. ¿Eso también tiene su explicación en constelaciones? En constelaciones, generalmente cuando miramos situaciones así, surge que hay esto de la lealtad invisible, ¿no? Hay como, a veces tenemos la información y a veces no la tenemos conscientemente. Hay alguien anterior que sufrió mucho o no pudo realizarse. Y yo soy leal inconscientemente a esa persona. Entonces lo que se hace en constelaciones, trabajamos mucho con, yo le digo gestos, ritos, ¿no? Lo que se hace es pedir permiso.
porque como somos el más chico, somos el último en esta cadena de gente que Sí. fue apareciendo en la vida, es pedir permiso para hacerlo un poco distinto. ¿A qué viene esto del permiso? Otro de los órdenes del amor que menciona Hellinger es la pertenencia, ¿sí? Él dice, todos tenemos derecho a pertenecer. Todos los que somos parte de un sistema tenemos derecho a pertenecer. Entonces, la que fue madre soltera, por más que hizo algo vergonzoso, pertenece. El que se fue y nos fundió a todos y nos abandonó, pertenece, aunque nos enoje mirarlo, pertenece. Entonces el sistema en eso, él habla de conciencia colectiva, no tiene como una ética de justicia. ¿Sí? No es, y este porque es bueno pertenece y aquel porque es malo no. No, pertenecen todos. ¿Sí? Entonces, cuando todos nacemos desde esa unidad de pertenecer, pero desde que llegamos a la vida, desde que nos separan de mamá, tenemos el miedo de perderlo, a ese derecho. Entonces, trabajamos toda la vida agradando a nuestro sistema y haciendo lo que creemos que nuestro sistema espera para no perder ese derecho a la pertenencia. Hacerlo un poquito distinto a como lo hicieron los otros pone en riesgo la pertenencia. Vos imagínate en una familia que todos fueron ladrones, el abuelo fue ladrón, el papá fue ladrón, y viene un hijo que de repente le gusta estudiar, le surge una oportunidad, una beca para profesionalizarse y estudiar otra cosa, hay como algo que se rompe internamente entre soy, lucho por mi identidad, por mi ser único, o sigo perteneciendo a este clan que me cobija, que me da seguridad. Ujú. Entonces internamente es muy difícil porque es o soy o pertenezco. Y todo el tiempo estamos en esa lucha. Mm. Si Y yo hasta soy un poquito distinto a como fueron los de antes, y capaz que me alejo un poco. Entonces más vale, no soy todo mi potencial y me quedo en mi sector que me da calor y que estoy cómodo y que soy uno más. por más que eso sea lo mejor, ¿eh? O sea, es como, Sí, opera inconscientemente, pero decís, pero es mejor que crezca, es mejor. Sí, pero inconscientemente no. y a los Conscientemente quizás sí. antepasados los hace felices que progresemos. Eso es lo Claro, que uno no ve hasta que hace una constelación y tal puede cual. ver que el abuelo se le hincha el pecho cuando vos te corriste un poquito para hacer algo distinto y algo que te Mm, haga feliz. total, total. Lau, y respecto también de un poco de qué formas quizás, la constelación lo trae muy bien, pero qué formas quizás en nuestra vida podemos ir implementando, quizás de mirada, de creencias o pequeños cambios de actitudes para ir cambiando esta relación que tenemos con el dinero. Bien. Lo que consideres que te parezca. Sí, primero, un ejercicio que podemos hacer todos es esto de mirar cómo miro el dinero. Y es muy simple, pones una hoja eh, eh, siendo consciente de que eso representa el dinero. En constelaciones trabajamos con representantes, entonces a lo mejor puede ser una persona, pero también puede ser un pedazo de papel, un almohadón. Eh, y te fijas qué te pasa cuando miras. Lo miro como que me pertenece, lo miro como que es mío, lo miro con miedo. ¿Qué me pasa en el cuerpo? Esto también es un aprendizaje, empezar a registrar sensaciones, ¿no? No es que me Ujú. pasa acá, me transpira la espalda, siento las manos pesadas. ¿Lo puedo mirar o necesito tomar distancia? Entonces, ir como chequeando eso, qué nos pasa cuando miramos el dinero. Ujú. Ese sería como empezar a registrar qué me pasa, que a lo mejor no soy consciente, yo estoy todo el tiempo, necesito más plata, pero nunca me planteo esto, ¿qué es el dinero para mí? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo me relaciono? ¿Lo toco Ujú. o lo toco y me lavo las manos porque es sucio? O sea, esos pequeños gestos es muy sutil, o sea, Pues, empezar a observar nuestra relación con las cosas en general. Y después para mí es muy importante, o sea, el trabajo de
poder verse dentro de un universo más grande. Entonces, cuando yo puedo empezar a tomar conciencia de que yo no estoy sola acá, de que no nací de un repollo, que tengo una mamá y que tengo un papá y que puedo tenerlos independientemente del plano y del tipo de del plano en el que estén y del tipo de relación, puedo tenerlos internamente conmigo. Y a mí me sirve mucho cuando algo me angustia en relación al trabajo o al dinero, eh, visualizarlos y preguntarles cómo hicieron. Porque por algo llegamos hasta acá, ¿no? Con las carencias que hayamos tenido y con las cosas que salieron bien, pero estamos acá, estamos vivos, estamos sanos. Entonces, poder girarme y desde mi lugar de hija preguntarle, mamá, ¿cómo hiciste? Claro. Internamente, ¿no? Son ejercicios muy de contacto con uno mismo y de contacto con la información que va bajando cuando estamos centrados y confiados en la intuición, confiando en Uh-huh. nuestras sensaciones y en nuestra intuición. Qué lindo, lo esto que traes. ¿Algo más que desees agregar? No, eso no por ahora, no sé si tenés Ok. alguna otra pregunta, pero Eh, bueno, recién veía justo una frase de Hellinger que me gusta mucho, que decía, dinero, madre y vida son energías equivalentes. Como tratamos a la madre, así nos tratan la vida y el dinero. Entonces, este ida y vuelta, ¿no? De empezar como a tomar conciencia. Si yo me quejo menos, tengo más margen de acción y de contacto, ¿sí? Ujú. De contacto y de relación, que de ahí vengo de una madre y vengo de un padre. Si ya Tal puedo cual. reconocer eso, es un montón. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empieza el proceso. Lau, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Estás dando constelaciones presenciales, virtuales, grupales, individuales? Estoy haciendo constelaciones grupales una vez al mes en Casa Bolívar. Lo pueden encontrar como Casa Bolívar acá en Chajarí, está en Instagram. Y bueno, y también hago sesiones individuales, un espacio que está hace un año abierto y bueno, lo estamos disfrutando un montón porque la gente se acerca un montón. El 18 de abril tenemos un encuentro de constelaciones, vienen 2 compañeros que hicieron la formación conmigo de Buenos Aires y de Rosario, así que van a estar por ahí. Abrimos un poco el juego a que los varones se sientan más cómodos con Claro, un con un varón facilitador acá. Ujú. varón, que por ahí la conversación va por otros caminos. Y bueno, sí, a través de Casa Bolívar y si no en mi Instagram, Laura Gómez González. Buenísimo, Lau. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a vos, Vani, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí, también porque tenemos constelaciones acá, así que bueno, ahí les doy la información. Un placer. Bueno, Que gracias, tengas buen fin de semana. gracias igualmente. Con nosotros Laura Gómez González, charlando consteladora, facilitadora en constelaciones familiares. 18 en Chajarí entonces, y acá en Federación lo tenemos el sábado 25 de abril, para que se sumen. Y bueno, y el dinero también puede ser. Vieron que en realidad pasa por